peso, podemos ver el color, podemos ver el tamaño, podemos ver la dirección, punta, base y los vasos, ¿no? Que es lo que vimos en el corazón hace rato. Ahora vamos a ver lo que es la parte interna que hay adentro. Como dijimos que estaba formado el corazón, está formado por tres capas. Una externa que es el pericardio, que es fibroso y seroso, hay dos, ¿no? Un pericardio que es fibroso y uno seroso. Ahora, una capa media que corresponde al miocardio, que es el propio músculo cardíaco, y una capa interna denominada endocardio, ¿no? Bien. Ahora, internamente en el corazón, ¿cuántas cámaras encontramos? ¿Cómo está dividido? Cuatro cámaras, ¿no? En este caso tenemos dos atrios, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. El corazón lo podemos dividir en dos mitades, una mitad derecha, una mitad izquierda. ¿Por qué? Porque la mitad derecha va a trabajar con sangre con oxígeno o sin oxígeno. Mitad derecha. Sin oxígeno, ¿no es? Trabaja con sangre sin oxígeno. Aquí al atrio derecho que llega, cava superior, cava inferior, llevan la sangre sin oxígeno. Del atrio derecho pasan al ventrículo derecho a través del orificio atrio ventricular derecho, que es este de aquí. ¿A través de qué válvula? Mitral. Válvula tricúspide. Tricúspide. ¿Por qué se llama válvula tricúspide esta de aquí? Porque tiene tres valvas, ¿no? Anterior, posterior y septal o medial. Esto es pregunta de examen por si acaso. ¿Cuáles son las valvas de la válvula tricúspide, perdón? Anterior, posterior y septal o medial. Septal o medial es lo mismo, ¿ya? Entonces, en el lado derecho del corazón tenemos el orificio atrioventricular derecho, que está ocupado por una válvula. ¿Cómo se llama? Tricúspide, formada por tres válvulas. Entonces, viene la sangre hacia el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho nace una arteria. ¿Qué arteria es? La pulmonar, no está aquí. Y la sangre va a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones. Ya vimos eso. Y después la misma sangre vuelve al corazón a través de quién? De la vena. Las cuatro, ¿no? Venas pulmonares derecha, venas pulmonares izquierda, llegan al atrio izquierdo y de ahí pasan al ventrículo izquierdo a través de qué orificio? Atrio ventricular izquierdo, donde está la válvula mitral. ¿Cuál es la diferencia entre la válvula tricúspide y la válvula mitral? Que la válvula mitral solo tiene dos valvas, ¿ya? Dos valvas. ¿Cómo? Bicúspide, exactamente. Válvula mitral o bicúspide porque solo tiene dos, ¿no? Izquierda, derecha. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? El corazón internamente divide en cuatro cavidades, ¿no? Y estas cavidades, ¿cómo están separadas? ¿Quiénes las separan? Tenemos un tabique interventricular. Fíjense, todo esto de aquí es el tabique interventricular porque está separando a ambos ventrículos. Tenemos el tabique interatrial que está separando ambos atrios. Y tenemos un tercer tabique denominado tabique atrioventricular, que es este de aquí. ¿Por quién está representado el tabique atrioventricular? ¿Qué hay en los orificios atrioventriculares? Las válvulas, ¿no? Entonces, este tabique atrioventricular está representado por las válvulas. ¿Cuál es válvula? Tricúspide y mitral, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenemos los tres tabiques: intraventricular, interatrial y atrioventricular. Vamos a empezar describiendo cada cavidad, ¿ya? Primeramente tenemos al atrio derecho. ¿Cuántas paredes tiene? 6 paredes. Tiene una pared posterior, una pared anterior, una pared lateral, una pared medial, una pared inferior y una pared superior. Aunque no lo crean, así lo pregunta el doctor en el examen, ¿ya? En tal cara que se encuentra, es pregunta de examen. Todo corazón, todo es pregunta de examen. En los parciales, no le miento, siempre hay por lo menos 2 o 3 preguntas de corazón, y eso que si no son 4 o 5. Así que presten bien atención y estudien bien este tema, todo lo que el doctor les haya mencionado, ¿ya? En la pared superior del atrio derecho, ¿qué encontramos? La desembocadura de la cava superior. En la pared inferior, ¿qué encontramos? La desembocadura de la cava inferior. En la pared posterior, ¿qué tenemos? Tenemos un tubérculo, se llama tubérculo intervenoso de Lower. Eso lo hizo el doctor. ¿De qué se encarga este tubérculo intervenoso?
se encarga de dirigir la sangre que llega al atrio hacia el orificio atrioventricular derecho, ¿ya? Simplemente eso. ¿Dónde está ubicado este tabique intervenoso del lóbulo? En la cara posterior, ¿ya? En la pared posterior. Entonces ya vimos pared inferior, pared superior, pared posterior. En la pared lateral, ¿qué tendríamos? ¿Qué vimos en el corazón que tenía externamente? La aurícula, exactamente. En la pared lateral encontramos la aurícula y también encontramos músculos pectíneos. En la pared medial del atrio derecho, ¿qué encontramos? ¿Qué es esto? ¿Qué dije que era? El tabique interatrial. ¿Y qué hay en este tabique interatrial muy importante? Hay un agujero llamado agujero valde-botal que está circunscrito por un anillo llamado anillo de Biusen, ¿ya? Y también encontramos al nodo atrioventricular, este de aquí. ¿Dónde está el nodo atrioventricular? En el atrio derecho, en la pared medial, en un triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Los del último grupo que dieron el examen lo saben. Triángulo de Koch, exactamente. Esta es pregunta de examen igual. Así, mira. Esto, ¿ya? ¿Cuál es el contenido del triángulo de Koch? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Nódulo atrioventricular, de memoria eso. ¿Cuál es el contenido del triángulo de Koch? Nódulo atrioventricular. ¿Cómo está limitado el triángulo de Koch? Hay una mnemotecnia que, si se lo aprende, no se va a olvidar nunca, que es te adoro, te beso, te cupo. Apréndanselo así. ¿Por qué te adoro? Tendón de todarlo. Ese es un límite. Tendón de todarlo. Te beso, válvula de Tevesio. ¿Dónde está ubicada la válvula de Tevesio? La válvula de Tevesio está ubicada en la desembocadura del seno coronario. Les enseñé al corazón que había una vena que se dilataba, ¿no? Es la vena cardíaca magna. Esa vena cardíaca magna recoge el corazón que irriga el corazón y como toda la sangre venosa del cuerpo, ¿dónde vuelve? Al atrio derecho. Ese seno coronario desemboca aquí en el atrio derecho, precisamente en la pared inferior junto con la cava inferior. Ahora, ese seno coronario tiene una válvula, que es la válvula de Tevesio. Entonces, límite del triángulo de Koch: te adoro, tendón de Todaro, te beso, válvula de Tevesio, te escupo, es válvula. ¿Qué válvula sería? Tricúspide. Igual van a encontrar este límite como si fuera orificio atrioventricular derecho. Pero fíjense que es lo mismo, ¿no? Porque en el orificio atrioventricular derecho, ¿qué está? La válvula tricúspide, ¿no? ¿Sí, no? Lo mismo entonces. Entonces, estos tres son los límites de ¿qué? Triángulo de Koch. ¿Y qué encontramos el triángulo de Koch? Nódulo atrioventricular. Ya vamos a ver qué es el nódulo atrioventricular, ¿ya? ¿Dónde está ubicado el nódulo atrioventricular? Pared medial del atrio derecho, ¿ya? Entonces ya vimos cara inferior, cara superior, posterior, lateral, medial y la cara anterior. ¿Qué hay en la cara anterior del atrio derecho? El orificio. ¿Qué orificio? Atrioventricular derecho. Eso, ¿ya? ¿Está claro el atrio derecho? Eso es lo que deben saber. Eso es atrio derecho. Ahora vamos con ventrículo derecho. Aquí detalles muy importantes, anatómicos, ¿ya? Primeramente, el ventrículo derecho, este de aquí, se va a diferenciar del ventrículo izquierdo porque la cavidad es más grande. ¿Cuáles son las diferencias de ambos ventrículos? El ventrículo derecho, fíjense que tiene una cavidad mucho más grande. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene una cavidad más pequeña. ¿Por qué eso? Porque ahí se encuentra más músculo. Exactamente. Porque el ventrículo izquierdo tiene una mayor cantidad de músculo. El miocardio es más grueso. Fíjense, todo este miocardio es más grueso en el ventrículo izquierdo. Y al ser mayor la cantidad de músculo, la cavidad es más pequeña, ¿no? En cambio, en el ventrículo derecho el músculo es más delgado, no es tan grueso, entonces la cavidad es más grande.
¿Cuál cavidad es más grande entonces? ¿Y cuál tiene mayor cantidad de músculo? El izquierdo. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Para expulsar la sangre Exactamente, este ventrículo izquierdo expulsa sangre a todo el cuerpo, ¿no? Entonces necesita mayor fuerza de eyección. Y para tener una mayor fuerza de eyección tiene que contraerse más, y para contraerse más necesita más músculo, ¿no? En cambio, el ventrículo derecho solo expulsa sangre ¿a dónde? A los pulmones. A los pulmones, entonces necesita menor cantidad de fuerza. Esa es la razón. Ahora, este ventrículo derecho presenta una cavidad que está dividida en dos: una cámara de entrada, una cámara de salida. La cámara de entrada es a través de la cual llega la sangre del atrio derecho al ventrículo, y esa sangre va a la cámara de salida, que es llamada infundíbulo o cono pulmonar. ¿Ya? ¿Qué arteria nace del ventrículo derecho? ¿Qué ventrículo? ¿Arteria pulmonar? No sé, me olvidar de eso. ¿Qué arteria nace del ventrículo derecho? Pulmonar. Entonces, ¿cómo es el proceso? Llega la sangre del atrio derecho a la cámara de entrada, de ahí se va al infundíbulo, y del infundíbulo nace la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. ¿Cuál es la válvula pulmonar? Está aquí. ¿Cuántas valvas tiene la válvula pulmonar? 3. Fíjense de algo. Pulmonar empieza con P, ¿no? Entonces tiene 2 valvas que son posteriores y una anterior. Fíjense, válvula pulmonar tiene una valva anterior, una valva posterior izquierda y una valva posterior derecha. Esto igual es pregunta de examen, aunque no lo crean. Valva de la válvula pulmonar, 2 posteriores, una anterior. Pulmonar empieza con P, ¿no es? Entonces P doble posterior. Valva anterior, posterior izquierda, posterior derecha. Y la válvula aórtica, ¿qué pasa? ¿Con qué letra empieza aórtica? Entonces tiene 2 valvas anteriores, anterior, esta sería izquierda, valva anterior derecha y una valva posterior. ¿Se entiende? Ambas tienen o 2 anteriores o 2 posteriores. La aórtica tiene 2 anteriores y una posterior, y la pulmonar tiene 2 posteriores y una anterior. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es pregunta de examen, se lo aseguro, es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, acá en el ventrículo derecho lo que les mencionaba es que presenta una cámara de entrada y una cámara de salida. Ahora, ¿qué más hay en los ventrículos? Hay músculos internos. Tenemos músculos de 3 órdenes. Los de primer orden son llamados músculos papilares, o pilares del corazón también llamados. Estos músculos papilares o músculos o pilares del corazón nacen de la punta del vértice. ¿Y qué es lo importante acá que tienen que saber? De todos estos músculos papilares se origina una cuerda tendinosa. Y esas cuerdas tendinosas van a insertarse ¿a dónde? A las valvas de la válvula. ¿Ya? Tenemos músculos de 3 órdenes, les decía. Los de primer orden son los músculos papilares. Los de segundo orden son los músculos, se le llama pectíneo, ¿ya? ¿Dónde van los músculos pectíneos? De una pared a otra. Y de tercer orden, que son los músculos pegados en la pared del ventrículo. De nuevo voy a repetir esto es importante. En los ventrículos tenemos músculos, clavículas carnosas se les llama, son de 3 órdenes. Los de primer orden son los músculos papilares o pilares del corazón. Estos se originan del vértice de los ventrículos y se insertan en la valva de la válvula. ¿A través de qué? De cuerdas tendinosas. Cada uno de estos músculos papilares origina cuerdas tendinosas. Las clavículas carnosas de segundo orden son las que van de una pared a otra del ventrículo.
se originan aquí en la pared inferior y van a la pared posterior, o de la pared anterior a la pared medial, ¿se entiende? De una pared a otra. Y las de tercer orden, las trabéculas que no son de tercer orden, están pegadas en la pared del ventrículo, ¿se entiende? Primer orden van a las válvulas, segundo orden de una pared a otra, tercer orden pegada, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Qué es lo importante? En el ventrículo derecho tenemos la válvula. ¿Qué válvula es? El orificio atrioventricular derecho, tricúspide. ¿Cuántas válvulas tiene? Entonces en el ventrículo derecho, si tenemos tres válvulas, tenemos tres músculos papilares, tenemos tres de estos. Músculo papilar anterior, papilar posterior y papilar medial, ¿ya? Y esto origina las cuerdas tendinosas, que también son de tres órdenes. Eso lo van a leer ustedes, ¿ya? Porque aquí no me lo van a entender muy bien. Pero estas cuerdas tendinosas también son de tres órdenes, ¿ya? Ahora, ¿qué más? En el ventrículo derecho, algo que destaca mucho es una trabécula carnosa de segundo orden, una de estas de acá, que es llamada, ¿alguien sabe? Trabécula septomarginal. Esta trabécula septomarginal es un músculo de segundo orden, ¿ya? Que se origina en el músculo papilar anterior. ¿Por qué es importante esta trabécula septomarginal? Porque aloja la rama derecha del haz de His. Enseguida vamos a ver qué es el haz de His, ¿ya? Pero acuérdense, ¿por qué es importante la trabécula septomarginal? Aloja la rama derecha del haz de His, ¿ya? Memoricen eso. Esta trabécula septomarginal también se llama banda moderadora, músculo, banda moderadora, fascículo arqueado, músculo arqueado derecho, etc. Pero quédense con trabécula septomarginal o banda moderadora. ¿Por qué es importante? Porque aloja la rama derecha del haz de His. Otro detalle importante que tenemos acá en el ventrículo derecho, un músculo de segundo orden también llamado músculo de Lancisi, o también llamado músculo del cono arterial de Luska. Esos dos detalles, estas dos estructuras, ¿dónde las encontramos? Ventrículo derecho, son importantes, ya chicos, apréndanse bien eso. Estoy seguro que el doctor se lo ha mencionado en clase. ¿Lo recuerdan? ¿No se lo mencionó? ¿No? Y estas cosas que está mencionando no hay en el video. Ya se lo aprenden. Trabécula septomarginal y músculo del cono arterial de Luska o de Lancisi, ¿ya? ¿Dónde está ubicado eso? Ventrículo derecho. Ahora, algo que me olvidaba y que fue pregunta del final de mi año, ¿cuáles son las caras del ventrículo derecho? ¿Se la digo al doctor? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cómo se lo digo ahora? Anterior, posterior y sectal. ¿Por qué hago hincapié aquí? En mi año, en la clase de corazón, nos dijo que el ventrículo derecho tenía tres caras: anterior, inferior y medial. Y eso está mal. ¿Cuáles son las caras del ventrículo derecho? Anterior, posterior y medial o sectal, ¿ya? Fue pregunta de examen, igual presten atención a todos los detalles, ¿ya? Cara del ventrículo derecho, anterior, posterior, sectal. ¿Listo? ¿Se entendió? Ya. Vamos con el atrio izquierdo. ¿Cuántas caras tenía el atrio derecho? 6. El atrio izquierdo igual tiene 6 caras. Este es más sencillo, pero en el atrio izquierdo lo único que resalta es su cara posterior. ¿Qué encontramos en la cara posterior? La vena pulmonar en la desembocadura, ¿no? En la pared lateral, ¿qué encontramos? La... Así se lo... Ah, era el video de mi año. Está mal igual eso. Sí, está mal. ¿Ya? En la pared lateral o cara lateral encontramos la orejuela izquierda. En la pared lateral del atrio derecho, ¿qué encontrábamos? La orejuela derecha. Y en la pared lateral del atrio izquierdo, la orejuela izquierda. El orificio auricular, ¿o cómo era? ¿Cómo es?
Atrial derecho, ¿no? Ese se encuentra en la pared medial. Corrijan eso, ¿ya? Eso está mal. En la pared medial está el orificio, está la comunicación interatrial, porque acabamos de ver quién divide los atrios, el tabique interatrial. Y ahí que encontramos un agujero, le dimos.